En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, estudiando Romanos capítulo 9, donde se está hablando de la elección soberana de Dios. Y Pablo explicando a los israelitas que no todos los millones de israelitas que surgieron de los lomos de los patriarcas son salvos, sino que a través de la historia ha habido un remanente escogido soberanamente de parte de Dios, un remanente fiel, un remanente que Dios se reservó para sí mismo. Y Pablo está hablando del derecho que Dios tiene de elegir y el derecho que tiene de no elegir a otros. Y Pablo pasa a explicar cómo a lo largo del desarrollo del pueblo de Israel, de su historia, Dios ha desechado a algunas personas y ha elegido a otras personas. Desechó a varios de los hijos de Abraham. Desechó a Ismael. La palabra desechó, mejor voy a usar la palabra no eligió. No eligió a Ismael y su descendencia, no eligió a los hijos varones que tuvo con Cetura, su concubina, aunque eran hijos de Abraham, sino que sí eligió a Isaac, porque era un hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. Y entonces Isaac, después nosotros vemos que tuvo gemelos de su esposa Rebeca y que no habían hecho ni el bien ni el mal. No habían hecho ni el bien ni el mal, y Dios escogió a uno de esos gemelos y no eligió al otro. Escogió a Jacob y entonces no eligió a Esaú. No que Esaú era más malo que Jacob o que Jacob era bueno en comparación a Esaú. Si usted lee con detenimiento la Biblia, encontrará que Jacob tentó a Esaú, le dijo: yo te voy a dar este guiso si tú me das la primogenitura. Luego vemos cómo él y su madre conspiran para recibir la promesa, para recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Así que no se trata de que somos salvos por ser buenos, somos salvos por la soberana voluntad de Dios, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Dios quiso que fuéramos salvos. Por eso esta doctrina de la gracia provoca en nosotros un profundo agradecimiento hacia Dios. Entonces, alguien podría decir: pero ¿cómo es eso que Dios tiene el derecho de elegir a unos y no elegir a otros? ¿No podría ser esto un acto de injusticia? Entonces Pablo dice: no es un acto de injusticia. Lo que sí es un acto de la soberana voluntad de Dios, del derecho que Dios tiene soberanamente de elegir, de hacer su voluntad. Y su voluntad siempre es perfecta y su justicia siempre es perfecta. Entonces Dios dice hablando con Moisés, dice estas palabras:
Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice en otra versión. Aquí dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Él quiere tener misericordia de alguien y no muestra misericordia para otro. Es soberano. Él es soberano. Decidió el Señor tener misericordia de nosotros y nos salvó. Esta doctrina de la elección divina, la mayoría de las personas que cristianos no la entienden por una sencilla razón. Pensamos que Dios nos eligió porque vio algo bueno en nosotros, alguna virtud, alguna actitud, alguna acción, algún pensamiento, alguna intención. Pero no, hermano, no fue así. No había nada bueno en nosotros. Aún no habíamos ni nacido y a Dios nos había conocido, elegido y predestinado. ¿Y tiene derecho Dios de elegir? Él tiene todo el derecho. Él es Dios y Él es el creador. Así que Dios le dice a Moisés, platicando, usted va al Antiguo Testamento, y Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Es un asunto de la voluntad, de la soberana voluntad de Dios. No es asunto de nosotros. No es asunto. Yo no elegí a Dios. Dios me eligió a mí. Y Dios me llamó. Dios me persuadió que Cristo es el Salvador del mundo. Dios inclinó mi mente y mi corazón y mi voluntad para que yo creyese en Cristo. Así de sencillo. Si Dios no lo hubiera hecho, entonces yo no fuera salvo. Porque Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que no es un asunto nuestro, es asunto de Dios. Si entendemos eso, si somos humildes para reconocer que merecíamos la muerte y el castigo eterno, pero que Dios nos salvó sin tomar en cuenta ninguna acción o mérito de nosotros, entonces no es difícil aceptar la doctrina de la predestinación y de la elección de Dios. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mire, aquí Pablo pone el ejemplo del faraón. Nosotros sabemos que el faraón era el rey del imperio egipcio y que el imperio egipcio fue el primer gran imperio de los gentiles y que el faraón pensaba que él llegó a gobernar por su poder, su sabiduría, su astucia y sus acciones, pero no en la soberanía, en la doctrina de la soberanía divina. Dios tiene control de todas las cosas y Dios pone a los reyes y también los quita. Como un ejemplo, por ejemplo, todos los presidentes que hemos tenido en Honduras, Dios los colocó. Pero para que hubiera una sucesión, significa esto que Dios quitó a unos y colocó a otros. Ahora tenemos una presidenta gobernando el país de Honduras.
Y esta presidenta y el resto de los gobernantes con quien ella gobierna este país no se colocaron a sí mismos. Es Dios quien pone y quita a los gobernantes. Es Dios quien concede los privilegios y la autoridad a los seres humanos para que gobiernen. Así, Dios es soberano. Aquí se está hablando de la soberanía de Dios y se está hablando de la elección de Dios. A quien quiere endurecer, endurece. A quien quiere salvar, salva. De quien quiera tener misericordia, tiene misericordia. De eso se trata aquí. Usted solo tiene que leer la Biblia y va a entender eso. Está bien claro, aquí no hay ningún misterio. Aquí no, simplemente Pablo está hablando de que Dios es soberano, que Dios elige, que Dios hace su voluntad, que Dios tiene derecho de hacer lo que hace y que todo lo hace de acuerdo a su naturaleza. Es decir, que Él no es injusto, Él no viola su naturaleza perfecta como ser divino. Así que dice, Dios le dice al faraón, yo te he levantado para esto mismo, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea conocido en toda la tierra, como en efecto así es. ¿Quién no sabe? A lo largo de la historia, a partir del imperio egipcio, que Dios se magnificó y glorificó su nombre, mostrando su poder sobre el faraón, y esto es muy conocido en la tierra y lo conoce muy bien el pueblo de Israel y nosotros que también profesamos la fe en ese Dios como los israelitas. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí vuelve Pablo a repetir que Dios es soberano, que Dios puede hacer su voluntad. Dios decidió que nosotros naciéramos de los papás que tenemos, en el país donde estamos, en la ciudad donde nacimos. Todo eso es potestad de Dios. Es manifestación de su plan y de su gobierno, de su soberanía y providencia. No deberíamos dudar de ello. Y solamente mantener aquel principio: Dios no es autor del pecado. Dios no es autor del pecado, pero Dios usa a hombres pecadores para que su plan se lleve a cabo. Por ejemplo, escogió a Judas. Cristo sabía que Judas tenía avaricia en su corazón, pero le escogió para que se cumpliese la profecía de que este varón llamado Judas iba a entregar al Mesías por 30 monedas de plata, movido por la avaricia, por el amor al dinero. Pero la avaricia y el amor de dinero no lo puso Cristo en el corazón de Judas, pero eligió a ese hombre que sí tenía avaricia en su corazón y era un hombre desleal que en realidad nunca amó al Señor. Y era ladrón, dice la Biblia, que él andaba con la bolsa de dinero y sustraía el dinero de la bolsa, mostrando así ciertamente que su corazón estaba lleno de avaricia. Bien, entonces, pero Dios no puso ni la avaricia, ni el latrocinio,
ni la codicia al dinero. Pero Dios usa a los seres humanos. Bueno, nos usa a nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y nosotros también tenemos un montón de cosas malas. Hay cristianos que también son semejantes a Judas. Tienen avaricia. En nosotros hay codicia de muchas cosas malas. Dando a entender, pues, con esto, de que los cristianos y los no cristianos somos iguales en un sentido. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Dios puede usar a los malos como puede usar a sus redimidos, a sus santificados y escogidos. Eso tampoco es difícil de entender. Basta con que reflexionemos y miremos las intenciones de nuestro corazón y nos demos cuenta de lo que Cristo dijo, que del corazón salen todas estas cosas malas. Muy bien, entonces dice aquí que Dios quiso glorificarse y levantó, preparó. La palabra preparar indica que Dios en su soberanía, en su gobierno, buscó la manera desde que este faraón nació, guió su vida y propició que este hombre llegase a gobernar. Le preservó la vida. Bien pudo Dios quitarle la vida al faraón cuando el faraón era apenas un niño o adolescente. Pero Dios había establecido en su propósito eterno de colocar a este hombre como gobernante de Egipto para mostrar dos cosas. Muchas cosas mostró Dios, pero dos cosas sobresalientes de la naturaleza divina: su gran poder y que su nombre fuera exaltado en todas las culturas antiguas, porque en todas las culturas antiguas, en todos los países de aquel entonces, se adoraban a dioses. Y Dios exaltó su nombre, mostrándole a Egipto y a todas las demás culturas que solamente había un Dios, un soberano, un poderoso Dios que hacía su propia voluntad perfecta. Esa es la contienda que hay entre Dios y los dioses de Egipto. Eso también lo sabemos, nuestros predicadores y maestros y también pastores nos han enseñado todas estas cosas. Entonces dice que Dios tiene el poder de hacer de la misma masa vasos de barro y vasos de honra y de deshonra. Lo que está aquí tratando de explicar Pablo es lo mismo, que Dios es soberano. Dios es soberano. Que hay gente mala que ha cumplido el propósito de Dios. Pilatos, Judas, las autoridades romanas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos ellos en su maldad, en su envidia, en su iniquidad, en su injusticia, fueron como instrumentos para que las profecías se cumpliesen. Y en efecto así es. Y se citan las profecías dadas 500 años antes, cumpliéndose en un lugar del tiempo de estas gentes que entregaron a Cristo por envidia. Lo mismo sucedió con el faraón. Así que Dios tiene derecho. Dejemos que Dios gobierne. Él es soberano. Nosotros solo adorémosle y obedezcámosle. Y leamos las escrituras para que podamos comprender cómo es Dios, quién es Dios, que entendamos su soberanía, su poder, su gracia, su grande sabiduría al idear un plan tan perfecto y maravilloso. Y dice que de una sola masa
el alfarero hace utensilios para honra y utensilios para deshonra. Yo he visto, yo estudié en las Bellas Artes y una clase que tenía en las Bellas Artes era la clase de cerámica, donde nosotros hacíamos toda clase de objetos. Recuerdo que yo hice las piezas de ajedrez abiertas en la parte de arriba para colocar ahí plantas. Entonces Pablo recurre a eso, al alfarero. Dios es un alfarero que toma de la misma masa de la humanidad, que es una masa no perfecta, es una masa pecadora, pero Dios hace un instrumento para honra y hace un instrumento para deshonra. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con eso? De hacer que Dios en su soberanía, sin tomar en cuenta las acciones de los seres humanos, salva a algunos y nos usa como instrumento para su honor y su gloria, y a otros no los salva y los usa como instrumento para que su plan se lleve a cabo. Eso es todo lo que está tratando de decir Pablo. Mañana vamos a continuar hablando de estas cosas, amados hermanos. Los invito para que estén atentos a este estudio. Y yo sé que algunas cosas ustedes quizás no están de acuerdo, pero hay que orar. La Biblia debe de escucharse y también leerse y estudiarse en un espíritu de oración, porque hay doctrinas bien difíciles de entender, pero lo dificultoso no significa que vamos a dejar de estudiar, sino que vamos a aplicarnos más y orar más pidiéndole al Señor sabiduría. Hasta mañana, amado hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.